El pasado 22 de julio, la Policía Nacional Civil reportó la captura de José Luis Cabrera Morales y César Augusto Tipaz por el delito de posesión para el consumo. Según el reporte policial, son sospechosos de amenazar a una persona en cercanía del Hospital Roosevelt. Además, se les incautó marihuana. En la primera declaración, el juez ordenó la libertad y resolvió una falta de mérito. No fueron acusados por el Ministerio Público por amenazas o posesión para el consumo. Fueron señalados por el delito de promoción y fomento. La autoridad judicial y en estricto cumplimiento al debido proceso resuelve falta de mérito a favor de las dos personas sindicadas por el delito de promoción o estímulo a la drogadicción, según consta en el procedimiento anteriormente descrito. Respecto a la incautación de marihuana, uno de los detenidos la semana pasada reconoció que estaba fumando un cigarrillo de esa sustancia ilícita. La verdad, ¿para qué le voy a dar mentira? Si me estaba echando mi purito, pero ¿a qué le voy a dar timo? Pero de lo contrario no. El abogado penalista Rogelio Valencia explicó que es necesaria la denuncia de la ciudadanía para que se pueda demostrar ante un juez el delito de amenazas. Que las amenazas es un delito perseguido a instancia particular. Necesita el Estado que la persona que ha sufrido amenazas debe denunciar ese hecho. Si no, el Ministerio Público queda con los brazos cruzados. No puede continuar la investigación. ¿Por qué? Porque es a instancia de parte. En el reporte policial se indicó la incautación de marihuana, pero no se detalló la cantidad y no se practicó la prueba de campo respectiva. Porque son totalmente diferentes los ilícitos, posesión para el consumo y fomento y promoción. Uno establece que una persona posee una cierta sustancia para consumirla y el otro delito establece que alguien distribuye o vende sustancias ilícitas. El profesional Valencia explicó la diferencia que puede valorar un juez para aplicar uno de estos delitos. Y al no tener la cantidad suficiente de droga, el juez verifica qué cantidad es para el consumo inmediato. El vocero del Ministerio Público, Juan Luis Pantaleón, dijo que respetan pero no comparten la resolución del juez. Sin embargo, lamentablemente el juez les benefició con falta de mérito. La falta de mérito no cierra el proceso, ¿verdad? El Ministerio Público no comparte este criterio y pues se cuenta con suficientes indicios y se va a continuar con la investigación. Este proceso pasa a la Fiscalía de Narcoactividad porque se encuentran con elementos que consideran podrían continuarse investigando para fortalecer una futura investigación. Con imágenes de Josué David Arocha, soy Hugo Morales. Bueno, analicemos entonces este tema que ha generado mucha controversia porque indican cómo es posible que los dejaron libres, por qué les dictaron una falta de mérito, es decir, que no existen los elementos suficientes para poder desarrollar un juicio y que exista también ese debido proceso. Entonces, analicemos este punto. Uno de los temas que he visto que se ha indicado mucho es de que por qué el Ministerio Público no siguió de oficio una investigación. Sabemos que no en todos los delitos cabe una investigación de oficio, licenciado, y quisiera que usted nos pudiera explicar eso. ¿Cuándo sí aplica una investigación de oficio y cuándo no procede y se necesita una denuncia formal? Se lo voy a poner bien práctico a los guatemaltecos. Una cosa son los delitos de acción pública, que son los delitos impulsados por el Ministerio Público. Por ejemplo, el asesinato, por ejemplo, el robo, por ejemplo, cualquier tipo de delitos contra la vida, que son delitos que persigue de oficio el Ministerio Público, porque encuentra el cadáver, porque lo que sea. De ahí tiene los que son perseguibles a instancia de parte. Por ejemplo, las extorsiones, por ejemplo, las amenazas, por ejemplo, el propio secuestro, en donde usted tiene que poner una denuncia para que efectivamente el Ministerio Público pueda actuar inmediatamente. Es decir, hay una gran diferencia. En este caso en concreto, lo que hubo fue una amenaza, pero como es un delito perseguible a instancia de parte, se necesitaba la denuncia formal para que el juez pudiera realmente plantear una acusación en contra de el Ministerio Público plantear una acusación y estas personas quedar preventivamente en prisión, cosa que no se logró
y el juez actuó conforme a derecho. En este caso, otro de los puntos que he visto y hay mucha duda también es, bueno, pero existía un video donde se evidenciaba la forma en la que amenazaban a una persona y esto no es evidencia suficiente para que pueda iniciarse un juicio para estas dos personas. ¿Qué podemos responder, licenciado? ¿Contra quién? Porque el problema es, se presenta un video, ¿quién lo presenta? El Ministerio Público, pero ¿contra quién fue la amenaza? No hay nadie. Es la falta de denuncia formal, porque fue una denuncia pública prácticamente lo que se hizo. Por lo que hay la falta de denuncia formal. Si no hay una persona que diga, mira, a mí me amenazó él, falta de mérito. En estos casos, recordemos que funciona también en un debido proceso, ¿no? Una parte que es acusada, otra que acusa. Está obviamente el Ministerio Público para respaldar la investigación, está también la defensa, ya sea pública o privada. Así es. El juzgador que también pues tendrá que evaluar cada uno de los elementos. Todo esto es necesario para que se pueda desarrollar un juicio. Si una de estas partes faltan, especialmente cuando es pues un delito de carácter privado, es correcto, de no persecución se puede privada. desarrollar, exactamente. Entonces, para que vayamos entendiendo el por qué estas dos personas fueron pues liberadas, les dictaron falta de mérito, no hay que perseguir nada contra ellos. Y otro de los puntos que también han generado mucha controversia es, pero bueno, si no fue por esto que los podían procesar, ¿por qué no los procesaron por el tema de la marihuana, que una persona pues estaba fumando un cigarro marihuana y tampoco ni siquiera por esto? Es otra de las dudas que he visto que se ha ido generando. Licenciado, ¿hay algunos requisitos que la ley indica sobre una persona que es detenida pues con alguna sustancia ilícita como drogas, marihuana, por ejemplo, para que sea procesado legalmente? Una cosa es la posesión de drogas para el consumo propio y otra cosa es para la venta. Cuando usted tiene un puro de marihuana, eso es para consumo propio, no es para la venta, no es para el narcomenudeo. Por lo tanto, los jueces toman en cuenta todo eso. Es decir, y tenemos que entenderlo, esto es la ley y los jueces de verdad están actuando conforme a la ley, aunque a uno no le guste, pero están actuando conforme a derecho. Ese es el mecanismo que impone la ley y hay que cumplirlo. Vamos a ir con unos datos sobre este caso que sin duda alguna es importante también que ustedes puedan conocer para su propio análisis y puedan agregar entonces a la información que aquí le hemos dado a conocer. Artículo 272, anótelo muy bien, la falta de mérito. Aquí indica que si no concurren los presupuestos para dictar auto de prisión preventiva, el tribunal declarará la falta de mérito y no aplicará ninguna medida de coerción. La falta de mérito es determinada por un juez de primera instancia cuando considera que no existen los elementos suficientes para la imputación de un hecho delictivo. También puede ser dictada la falta de mérito por irregularidades ocurridas durante el proceso, como la detención ilegal, por ejemplo, puede generar también una falta de mérito. Pero vamos con otros datos, porque también es importante indicar que consecuencia directa de la falta de mérito es que el proceso penal se extingue y la persona queda en libertad inmediatamente. Según el artículo 6 de la Constitución, para que una detención sea legal deben ocurrir dos hechos: que exista una orden de aprehensión o se pueda presentar la flagrancia. La flagrancia puede ser doctrinalmente de manera continuada, pero debe probarse sólidamente la persecución y la captura fuera del momento del hecho. Entonces, para que tengamos estos conceptos claros también que son importantes que los podamos considerar al momento del análisis. Una falta de mérito. Este caso sabemos que generó muchas opiniones, que muchas personas incluso se identificaron, licenciado, porque han dicho, bueno, en algún momento a mí también me han amenazado los cuidadores de carros, disgusta a otras personas, molesta también la forma en la que trataron a estas personas que estaban en el vehículo, que las amenazaron, pero hay que entender algo, si queremos al final que se haga justicia también, hay que poner de nuestra parte, es decir, hay que presentar la denuncia correspondiente para que se puedan procesar. En este caso, fueron detenidas las personas porque en el momento se habló, pero realmente no se le dio seguimiento con la denuncia formal por parte de las personas agraviadas. Porque hay un problema, Sandy, y uno tiene que tenerlo muy claro, y es que efectivamente, desgraciadamente, las calles de la ciudad y de los cascos urbanos en términos generales han sido tomadas por la criminalidad organizada. Y entonces la gente, cuando se siente amenazada por este tipo de delincuentes,
le da miedo poner la denuncia. Y no dejan de tener razón. Yo no puedo juzgar a nadie porque efectivamente al final es una decisión muy personal el plantear una denuncia. Creo yo que efectivamente se debió haber planteado la denuncia para que esta gente no saliera de prisión, porque las amenazas son penadas entre 6 meses a 3 años. Y eso implica dejar guardado a esta gente por un tiempo prudencial. Y creo que el no poner la denuncia, el que no exista esa cultura de denuncia por parte de los guatemaltecos, complica muchas veces al propio Ministerio Público. Porque cuando a uno le dan falta de mérito, pues prácticamente es casi que imposible volver a reabrir este juicio. Tiene que cambiar las circunstancias para poder iniciar otro proceso, porque también la ley dice que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Es correcto. Entonces, otro de los elementos que pudieron ir, ya para ir con las conclusiones, licenciado Clavería, recordemos que en el video también se observaba, y uno de los temores que también se visualizaba de las personas afectadas era que uno de ellos pues hizo ciertas señales de pertenecer a una pandilla, ¿no? Entonces puede ser que esto al final hizo que ellos tuvieran el temor, porque genera miedo poder denunciar a alguien que pertenece a una pandilla, ¿no? Pero digamos que eso tampoco es constitutivo de delito, el que esta gente haga cualquier cantidad de señales. Pero el miedo que me puede generar a mí. Pero es que eso es distinto. Pero la obligación de uno al sentirse amenazado es poner una denuncia. Ese es el camino legal. Ahora, que una persona pertenezca a una estructura criminal de las maras, eso es otra cosa. Y que esta persona pueda, por el hecho de hacer señas o decir que pertenece a una estructura criminal de esta naturaleza, tampoco puede ser condenado y mucho menos procesado. Estas son las conclusiones entonces del caso de la falta de mérito que se dictó hoy por un juez. Ya le hemos explicado los factores que pudieron estar entonces involucrados, que de hecho legalmente así indica la legislación guatemalteca, y que es necesario sin duda alguna la denuncia. Vamos ahora a continuar con otras noticias de carácter económico. Veamos cuál es la proyección que el Banco de Guatemala tiene para el crecimiento de la economía nacional para este año. Todo esto derivado a diferentes situaciones que a nivel mundial se han presentado, como